Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo, Elga Fernández y Diego Yaiche. Bueno, pero muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Esto es Pulsión de Radio. Tercera temporada, episodio 26. Bienvenido, Gabriel Pulice. ¿Por dónde anduvo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, curtiendo un poco de Yuba y Tubarão. Bien. Después nos contará algo de lo que estuvo haciendo entre Yuba y Tubarão. ¿Qué tenemos hoy en el programa, Gabriel Pulice? Bueno, hoy tenemos un invitado que ya es casi de la casa. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Sí, ¿Qué sí. tal? Muy buenas noches. Hoy estoy entre dos Diegos. Estamos aquí con Diego Stulwark. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Diego. Un placer tenerte otra vez en el programa y, bueno, con mucho interés de conversar sobre la democracia como problema. Y la organización del pesimismo. Exactamente. ¿No? Que me encantó el título. Estoy ansioso de ver cómo nos organizamos. Bien. Bueno, ya hablaremos de en qué anda Diego Stulwark este año. ¿Y qué más vamos a tener en el programa, Gabriel? Bueno, vamos a tener una segunda hora a plena agenda cultural, con la conducción de Gabriel Nicola y con una invitada también muy pero muy destacada, que es Julia Azar. Sí, coméntelo, dígalo. Digamos, tremenda invitada, es la protagonista de Julia, no te cases. Tuve la suerte de verla hace un par de semanas en el Gaumont. Creo que ahora está en la plataforma de Cinear, así que les recomiendo que entren en la plataforma. Yo estoy casi seguro, hoy le vamos a preguntar si se la puede ver en esa plataforma. Imperdible y hoy va a ser un gusto tenerla en el programa. Bueno, así que especialmente quienes tengan alguna propuesta matrimonial y estén con alguna vacilación, vayan a verla. Bien. Y bueno, y le queremos mandar un mensaje a Francisco Casadei, un saludito. Bueno, iba a estar hoy en el programa hablándonos de la feria de editores, pero bueno, tuvo un inconveniente familiar, así que quedará para otra oportunidad. Bien, si les parece, vamos a escuchar un primer tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien, buenas noches, Diego Stulwark. No lo vamos a presentar porque Diego, como ya dijimos, es un amigo de la casa, ¿no? Así que vamos a contar un poco qué es lo que está haciendo este año, o algo de lo que está haciendo, porque está haciendo muchas cosas, con lo cual le agradecemos que se haya hecho tiempo para venir al programa. Bueno, uno de los tópicos que está pensando, discutiendo, y lo cual le lleva también mucha lectura, es la democracia como problema, ¿no? En ese sentido, en este año, bajo ese título aparte, ahora le vamos a preguntar bien, estuvo trabajando, o está trabajando porque todavía sigue en curso, un podcast, ¿no, Diego? Sí, es una serie de podcasts, de 7 podcasts que hacemos con Mariano Molina, en el Centro Cultural Borges, que pertenece a la Subsecretaría de Nación.
que son una serie de conversaciones largas con algunos interlocutores que fuimos eligiendo. Alberto Españolo, Daniel Tonietti, Natalia Vinelli, Alejandro Horowitz, Javier Trimboli, Albertina Carri, Karen Tepp de Ciudad Futura. Con cada uno de ellos hemos intentado hablar sobre la democracia desde un ángulo específico con cada uno, con la idea de la democracia como problema, que tiene varias entradas posibles. Quiere decir que la democracia es más un problema que una solución, aun si es el problema que elegimos. Y también que la democracia es una democracia si permite plantear problemas, o sea, si es un campo desde el cual se pueden plantear problemas políticos, digamos, ¿no? Un poco con esas hipótesis hicimos esas conversaciones. Y paralelamente a estas conversaciones también hubo un ciclo en el CCK, ¿no? Sí, termina el jueves que viene, y fue un ciclo de lecturas públicas de textos que también recorren la democracia como problema, pero con el eje de los fusilamientos, con el eje de la violencia o de los asesinatos. Recorrimos, el primer texto fue el libro Malvinas de Leon Rositner, el segundo fue La democracia de la derrota de Alejandro Horowitz, el tercero fue un libro muy interesante que dejó póstumamente escrito, publicado Horacio González, sobre la historia argentina contada con fusilamientos. Después trabajamos sobre la biografía de Darío Santillán, y cerramos con una lectura de un texto de Rita Segato que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Uh-huh. Y respecto a Perdón, sí. Y una reunión más que yo sabía que me olvidaba, sobre el debate del no matarás, que se produjo a partir de la carta famosa de Oscar del Barco, ¿no? Que fue nuestra última conversación acá en Pulsión de Radio. Exactamente. Lo recuerdo. Bueno, y hablando de lecturas, has vuelto y están ahí entre líneas en el título de la entrevista de hoy, a Walter Benjamin, a Kafka, ¿no? Sí. Y que apunta a esta afirmación, a este sintagma, la organización del pesimismo, que también has organizado alrededor de esto un par de grupos de estudio, ¿no? Yo todos los años hago grupos de estudio porque además se me ha convertido en un medio de vida ya hace décadas, ¿no? Es uno de los regalos maravillosos que me hizo Ignacio Leucovitz, el historiador Ignacio Leucovitz, ¿no? El oficio de coordinar grupos de estudio. Uh-huh. Este año son 5 grupos. Yo todos los años saco uno de lectura de la ética de Spinoza. Eso se repite cada año. Todos los años trabajo un libro de Deleuze o de Deleuze y Guattari. Este año es 1000 mesetas. Además, uno sobre Leon Rositner, que se llama La Biblioteca Imaginaria de Leon Rositner. Hay un cuarto grupo que se llama La Organización del Pesimismo, y que trabaja sobre textos de Walter Benjamin. La Organización del Pesimismo es una frase del surrealismo con la que coqueteó la izquierda francesa de la década del 20, y que Walter Benjamin la toma, ¿no? Se trata de organizar el pesimismo, ¿no? El optimismo sería una forma de adherir a la realidad. En cambio, el pesimismo tendría la lucidez suficiente como para saber que las convocatorias de adhesión son siempre peligrosas, en el sentido de que implica una adhesión inmediata al presente, y el presente es algo complejo, digamos, no es algo a afirmar sin más. Son engañosas. Exactamente. Y un grupo sobre Kafka, perdón. Sí, y me contabas que estabas por organizar una serie de encuentros ahora también, ¿no? Voy a organizar un grupo de 4 encuentros que empiezan el jueves, en 2 jueves, el jueves 7, el martes 7, perdón, en 2 martes, que se llama El temblor de las ideas políticas. Ajá. Y que, como se imaginarán, tiene algo que ver con el clima que estamos viviendo. Sí. Me lo puedo imaginar. ¿Sabes que cuando pensamos en tomar, digamos, esta frase de la organización del pesimismo, es una frase ambivalente, ¿no? Porque por un lado está esto, ¿no? Esta idea de organizar el pesimismo, pero también, ¿no?, hay una ambigüedad que permitiría a pensar si el pesimismo es organizado. Bueno, desde cierto punto de vista,
hay un pesimismo organizado y que de algún modo tiene una potencia política muy fuerte, ¿no? En instalar esa sensación térmica de desastre, ¿no? Bueno, ahí apunta mi pregunta claro. a Diego, digamos, ¿no? Si efectivamente uno puede, digamos, si es válida, digamos, leer esta ambigüedad, digamos, y cómo la pensás vos en particular. A mí me parece que estamos como saturados de citas de Gramsci, digamos, ¿no? Ese sería un título para un artículo, ¿no? Saturados de Gramsci. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. 2 o 3 frases de Gramsci, digamos, que no sé si tampoco son de él, es decir, que son de la época, que seguramente Gramsci las escribió, pero pocas citas de Benjamin. Entonces, más que el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón, que es esta frase que se cita tanto, ¿no? A mí me gusta mucho cómo Benjamin plantea el tema del organizar el pesimismo, porque me parece que es una fórmula más sintética en la que tensa mucho más la idea de que el pesimismo es pasividad y la única forma de actividad sería optimista. Me parece muy importante cuestionar la idea sobre todo si tenemos en cuenta que el optimismo puede ser la convocatoria a asumir el futuro y el progreso como una condición necesariamente positiva. Como decías recién, digamos, en una época en donde el futuro y el presente viene como catástrofe. Las ideas de optimismo son bastante complicadas. Si quieren nos podemos meter como de lleno en lo que para mí es una deriva central de esa discusión, que es la idea de que alcanzaría con tomarse en serio las relaciones de mercado para que la sociedad funcione, para que los proyectos individuales funcionen, para que el conocimiento sea lúcido, para que la justicia se realice, ¿no? Que el problema sería una serie de creencias que todavía, digamos, recorren la sociedad, según la cual los humanos somos problemáticos, necesitamos conocer, preguntar, problematizar y dar respuestas siempre más o menos fallidas. La idea que yo creo que el grupo de Milei trae hoy no son tanto ideas económicas como ideas epistemológicas, o sea, es la idea de que el mercado es el único objeto de conocimiento noble y la única fuente de información confiable. Entonces, la idea de que un optimismo de mercado se repone una y otra vez, me parece que un pesimismo que sea lo suficientemente lúcido como para darse cuenta que hay una estafa, pero al mismo tiempo que sea capaz de enlazarse con otros, o sea, un pesimismo no es una resignación, un pesimismo lúcido necesariamente se da cuenta que tiene que decir, que tiene que, digamos, conversar con otros y que tiene que hacer fuerza en un cierto sentido, sin que eso se convierta en una suerte de esperanza boba, digamos. Vos mencionaste lo epistemológico, ¿no? Y bueno, a partir de que tuvimos alguna conversación sobre la película Oppenheimer hace unos días, ¿no? Y vos me compartiste el artículo que habías escrito. Hay algo de ese artículo que a mí y creo que va en esta vía, que me resultó súper interesante, porque vos ahí lo que planteas, vos decís que, y casi te lo voy a citar porque me parecía que no quería parafrasearlo mal, digamos, ¿no? Decís, la derecha actual plantea modos de conocer cuya condición de posibilidad precisa el aniquilamiento de toda relación viva con el mundo, planteas, ¿no? Me parece que es algo que de alguna manera cuando uno escucha a este mal bicho, digamos, algo de esto aparece, ¿no? O sea, ¿cuál es su relación con el mundo, digamos, ¿no? Si es que tiene alguna, digamos, ¿no? Con el mercado sí, pero con el mundo. Entonces te quería preguntar un poco sobre esto que afirmás, ¿no? Que en la derecha es mucho más fuerte la apuesta, porque hay una apuesta por los modos de conocer, ¿no? Yo creo que sí, que la derecha en primer lugar es la optimista acá, mientras que los que no son de derecha, incluyámonos, estamos todos preocupadísimos, digamos, ¿no? Estamos todos asustados, preocupados, bajo amenaza, sintiendo, de vuelta traigo la palabra catástrofe. Es decir que
Bueno, eso me parece es un punto a tener en cuenta. En la época que existía el progresismo era un progresivismo, o sea, se supone que el futuro era nuestro, que la derecha era reaccionaria, que intentaba obstaculizar. Conservadora, exactamente. ¿no? Hoy es un poco se ha invertido. Se han quitado el mote de conservadores. Claro, y nosotros lo merecemos más, porque de alguna manera somos los que estamos intentando frenar que no avancen, ¿no? Porque sabemos que todo avance de ellos es un nivel de destrucción. Sí, de conservar derechos, ¿no? Por ejemplo, de conservar ciertos valores de la democracia justicia social, derechos humanos y todas esas pavadas. Sí, si me apuran más, yo diría que la derecha nos pone una situación también incómoda en el sentido, no sé si leyeron una biografía de Milei que anda dando vuelta que se llama El Loco, ¿no? Me la pasaron por... Circula por redes. En PDF, sí, está circulando en PDF. Sí. Bueno, pero entonces también somos los normópatas, ¿no? O sea, estamos evitando que la locura llegue al Estado, que los locos, es incómoda esa situación, me parece a mí. La idea de situarse en ese lugar de conservadurismo. Ahora, yo creo que la que está en discusión en última instancia son los modos de conocimiento, y no sé si no es propio, si no está eso, no está en los orígenes mismos de la política moderna, la idea que la política es una forma de conocimiento, no es simplemente una forma de administrar poder, es una forma de conocimiento de las sociedades mismas, digamos, ¿no? Está en el núcleo de lo que Maquiavelo pensó, y de ahí para acá siempre hubo una beta democrática de la política que siempre supuso que la política era necesaria para saber quiénes somos, ¿no? Y pienso que sí, que la derecha está en una ofensiva que uno podría llamar delirante y peligrosa, pero que lo que propone, y es un tema también de la película Oppenheimer, me parece, sobre la bomba, ¿no? Que es, bueno, efectivamente que el humano es incognoscible y que no hay que perder tiempo intentando conocer lo humano. Lo que hay que hacer es tratar de dar con esos mecanismos cuyas combinatorias autónomas, digamos, nos salvan del humano. El tema que ese salvataje de lo humano o de lo vivo humano puede aniquilar el planeta, digamos, ¿no? De hecho, es un negacionismo. Es un negacionismo sobre el calentamiento global, es un negacionismo sobre, digamos, la confianza en el mundo es la confianza en el mercado, no una confianza que una y otra vez se pregunta cómo creer en el mundo, cómo creer en la vida, que el problema, la vida como problema, es decir, con la democracia como problema, la vida como problema, es aniquilado. O sea, la estrategia de problematización que está presente en Marx, Einstein y Freud está aniquilado. Entonces, volvemos al título, ¿no? Entonces, un poco el planteo que estás digamos, desplegando es entonces el pesimismo como una fuerza activa, ¿no? Exacto. Bien. Con una lucidez activa. Ahora, pero por otro lado, que parecería que con el pesimismo solo o esa fuerza activa sola no basta, hay que organizarlo. Claro. Y a ver, ¿y qué sería ese pesimismo organizado? Como en alguna época se hablaba de la comunidad organizada, digamos. Yo empezaría de antes. ¿No querés contar qué dice Walter Benjamin sobre eso? Bien. Hay una idea muy hermosa para mí de Walter Benjamin, que es que el llamado fetichismo de la mercancía, ¿no? Que es un momento importante de la obra de Marx, es el estado onírico de todo aquello que habría que redimir en una sociedad. Son como sueños invertidos, son como sueños expropiados, son como sueños de unas masas que se dejan organizar en torno a la mercancía. Pero frente a eso, lo que cabría hacer no es un racionalismo, no es un cientificismo, no es una desmitificación, no es decir, para que el fetiche no reine sobre nosotros hay que liquidar la dimensión imaginaria, sino que más bien habría que tratar de entender por qué la dimensión imaginaria está situada en esa relación con el fetiche. Entonces, lo que habría que redimir es la condición onírica misma, ¿no? La condición imaginaria misma. Me parece hermosísimo porque lo que Benjamin está diciendo es que el problema con el capitalismo es que el capitalismo toma todo aquello que es de interés del humano y lo invierte, y lo expropia, y lo pone en términos destructivos, ¿no? Entonces la idea de que los pesimistas son aquellos que no establecen una alianza con el sentido de la historia,
que no creen que hay un sentido que se despliega en la historia, que no creen que ni la revolución o el futuro u otro mundo está ahí para ser realizado, sino que, vamos a decirlo así, descreyendo de todos los llamados a adherir a la realidad, pudiendo descreer de todos los llamados, igual saben que hay algo ahí. La palabra de Benjamin es redimir, y a mí me parece una palabra muy hermosa, porque la redención en Benjamin quiere decir que el modo de conocer es un modo justiciero. Es decir, que solamente los modos de conocer que suponen hacer justicia con aquello con lo que no se hizo justicia, tienen un valor político. Entonces el pesimista sería pesimista respecto a una convocatoria a adherir a la realidad, pero no lo sería con respecto a la capacidad emancipatoria que hay en lo irredento. O sea, sería algo así como, en su manera de conocer quiere hacerle justicia a algo. Sí. Es decir, diríamos que así como hay una serie de descripciones que pasan por poder de conocimiento, hay otras formas de conocimiento que lo que quieren hacer es alertar que hay formas de existencia que están siendo aniquiladas. En la naturaleza, en la sociedad, en el mundo, en las personas. Entonces es una manera de conocer que hace una alianza con aquello que está siendo aniquilado y extrae de esa posibilidad de existencia que está siendo aniquilada una alternativa de la que carece aquel que en el presente está en una situación de peligro, así lo dice él, ¿no? Así lo dice Benjamin. Quienes estamos en situación de peligro, tenemos en el pasado unas imágenes que nos darían aquellas estrategias y posibilidades que el presente nos niega. Y esto es medio acorde con esa imagen del ángel que mira hacia atrás, ¿no? Claro, el ángel de Klee. Exactamente, el ángel de Klee, digamos, es el ángel Angelus Novus, ¿no? Es el cuadro que tenía Benjamin, se lo había comprado, ¿no? Y él, Benjamin lo narra como un ángel que está siendo arrastrado por una tempestad que lo va llevando contra su voluntad. Él mira hacia atrás y va viendo destrozos, va viendo las ruinas, y Benjamin dice, son las ruinas del progreso. Esa tempestad que sopla y se lleva al ángel es el progreso. Y lo que el ángel querría es poder salvar todas esas vidas que el progreso destruye. Y por llamarlo, jugando un poco con las palabras, esas ruinas, ¿no? ¿Se pueden organizar? Bueno, a mí me parece que es lo único que nos queda. O sea, lo que tenemos son archivos, lo que tenemos son memorias, lo que tenemos son legados, lo que tenemos son no sé cómo decirlo, toda una memoria de lo que no se hizo TikTok y no se hizo red social, digamos, ¿no? Hay toda una serie de mundos aplastados, mundos oprimidos, mundos olvidados, mundos devaluados. Mi impresión es que sí, que esa conversación es fundamental, ¿no? Lo podríamos decir de otra manera. Si desistiésemos del pesimismo y nos sumásemos a la propuesta de la red social, del TikTok y de las personalidades reaccionarias que circulan por la red, se cumpliría, ya estoy en la cita libre de Benjamin total, se cumpliría lo que dice Benjamin, ¿no? El enemigo, dice Benjamin, que es el fascismo, en la década del 40, triunfa cuando se apropia de nuestros antepasados. Es ahí que triunfa. Y ahora que mencionás TikTok, bueno, los medios de comunicación, por llamarlo de alguna manera, más, vos algo que sitúas, y ya yéndonos un poco más quizás a nuestra democracia, ¿no? Esta democracia que tiene unos 40 años ya, ¿no? Vos ubicás que de a poco empezó a haber una preponderancia del periodismo sobre la política, ¿no? Uno podría decir el periodismo en sentido estricto, pero digamos, también los medios masivos de comunicación, pero también de la figura del periodista respecto a la figura del político, ¿no? Al punto que últimamente hay algunos periodistas que saltan así sin ningún tipo de dificultad del campo, digamos, de los medios al terreno de la política, ¿no? Sí, digamos, haciendo las excepciones que siempre corresponde hacer con personas que practican el periodismo con muchas dimensiones y con mucha riqueza, que las hay en la Argentina.
a mí me da la impresión de que en lo que dijiste hay varias cosas importantes, ¿no? Una es que la red social y el medio de comunicación, como recordaba mucho siempre Horacio González en sus últimas intervenciones, son una forma sumaria de la justicia que precede el Poder Judicial, digamos, ¿no? Inmediatamente nosotros ya decimos esto es así, esto es asá, este fue culpable, está la víctima, ¿no? Una forma muy brutal de la justicia que los medios se elaboran muy rápido y, digamos, nos sitúa a todos nosotros como siendo partícipe de un juicio que cae sobre el presente de una manera muy reflexiva. Bueno, que es al estilo de La Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La sentencia primero y el juicio después. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, la propia Cristina Fernández de Kirchner el año pasado, cuando fue la sentencia, ella contaba, ¿no? Cómo es el mecanismo por el cual la sentencia se le hace trabajar primero a la sociedad a través de los medios y después, ¿no? Llega al juez. Pero por otro lado está el tema, vuelvo a citar a Kafka acá, ¿no? Del periodismo como una impregnación totalmente acrítica y directa con respecto al sistema de la producción de la actualidad. O sea, una especie de sumisión a lo que se llama actualidad, a un formato por el cual todo el tiempo la fuente tiene una prioridad absoluta e inmediatamente hay que estar en contacto con aquellas personas que están más próximas a las formas de decisión, para entonces después ser una persona que tiene derecho a la palabra, con la que es interesante hablar, aquella que puede escuchar. Entonces la opinión de las personas derivan de su intimidad con la fuente y se va armando un formato que sustituye la lengua política, pero además que supone algo que me resulta, que quizás sea algo que se está poniendo en crisis solo, sin que uno lo critique, que es que los llamados políticos, las personas que toman decisiones, tienen abiertamente dos lenguajes. Un lenguaje que es el lenguaje del habla pública y un lenguaje al que solo accede aquel que está en su intimidad. Entonces, tener una relación con un político es saber lo que piensa, porque lo que dice no es lo que piensa. Entonces solamente aquel que está cerca y adentro, digamos, nos va dando como unos mensajes que él decodifica para nosotros, que sería el verdadero pensamiento de un político. Lo que pasa es que si el político tiene su verdadero pensamiento no publicado, lo tiene en la intimidad, ese político no está produciendo una fuerza colectiva, porque su palabra ya está totalmente desautorizada, autodesautorizada, en el sentido que esto que yo digo no es lo que vos deberías tomar en cuenta ya si querés quedar disociado, conmigo. disociado de su propia palabra. Exacto, entonces el periodista es el que te cuenta, el que te permite entender una realidad, pero ya no la entendés como aquel que va a participar de una fuerza pública, porque lo entendés en el sentido del cinismo del juego, de saber que atrás de lo que se supone que te están invitando hay algo a lo que no te están invitando. Entonces, vuelvo a esta pregunta, porque ¿cómo se organiza entonces el pesimismo? Porque efectivamente lo que estás vos situando es, hay una, digamos, un afán, un anhelo de constituir una fuerza pública, digamos, ¿no? O sea, más allá de la lucidez del pesimismo de cada quien, digamos, ¿no? O sea, evidentemente hay una, digamos, para que se constituya esta fuerza tiene que haber algún tipo de organización. Ahora, por otra parte, esta organización parece que dejaría fuera a la política. Yo creo que dejaría la política afuera tal y como la estamos viendo en este momento, que es una forma de la política incapaz de organizar el pesimismo, ¿no? Organiza el cinismo o directamente, yo diría, desestimula, desmoviliza, desarticula, ¿no? Si nos referimos a la política del ultimísimo tiempo, me parece que estamos hablando de un tipo de política que solamente puede motivar en términos de unas fantasías destructivas como la dolarización, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ahora me parece que el énfasis de la pregunta es, ¿pero el pesimismo es una materia organizable? ¿O aquel que es pesimista inevitablemente se retira ya de lo público y ya no cree en nada y es una forma de escepticismo? Cuando yo digo lo de organizar el pesimismo, estoy tratando de tensionar la palabra pesimismo. Estoy diciendo que está la lucidez de no sumarse a adherir a la realidad de manera activa o de manera organizada. ¿Organizada cómo? Organizada cómo se organiza una buena clase, un buen programa de radio, una buena protesta, una buena huelga, un buen piquete, una buena marcha por el aborto, es decir, todas las formas cuya organización requiere una lucidez y no una creencia ingenua en el presente. Ok, perfecto.
Bueno, mencionaste la dolarización, ¿no? Y vamos metiéndonos un poco más en nuestra democracia. Esto es un poco reduccionista lo que voy a decir, pero a veces a mí me gusta caricaturizar algunas cuestiones como para a partir de ahí, digamos, extremar algunas cosas para abrir algunas charlas. En los primeros 20 años de democracia, ¿no? Llegamos a la convertibilidad y al 2001. Y en los segundos años en los segundos 20 años de democracia, del 2001 llegamos a esta otra forma de la convertibilidad, que es la dolarización. ¿Hay un eterno retorno de lo mismo? Buena pregunta. ¿Qué cosa es la inflación? Parece ser, ¿no? Otra manera de decir lo mismo, ¿no? Uno podría decir que estos 40 años de democracia, voy a decir cosas que se me escapan, ¿no? Las puedo llegar a decir mal, ¿no? O sea, estos 40 años de democracia están sometidas a una manera de acumulación económica que se repite. Inflación, hiperinflación y... Sí, que tiene como un ciclo con vida propia, ¿no? Sí, y no hubo gobierno alguno, ni siquiera el kirchnerismo, capaz de alterar esas bases. Entonces hay una dimensión de decepción muy grande, ¿no? Porque ahora que de vuelta va a venir o una estabilización económica con un ajuste feroz, o una hiperinflación, o se van a hacer proyectos tipo de convertibilidad. Es decir, es una especie de destino ineludible. Yo creo que sí, porque por el modo de acumulación de capital que hay en el país, en la democracia. O sea, la idea que con democracia política se regula la acumulación económica se demuestra falsa. Lo que pasa es que ahí hay una acumulación de capital y de poder no democratizado, ¿no? Exactamente. Entonces, en la medida en que eso persiste, no pidamos que haya alguna variación. Exactamente. Esta deuda que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Macri. Yo prefiero no hacer un discurso económico porque no soy hábil para eso, ¿no? Pero es muy evidente que es una suma extraordinariamente grande de dinero que se fugó del país. Vamos a decir que la fuga de capitales es más o menos parecida en la suma a la plata con la que la Argentina se endeuda, y tiene un sentido eminentemente político. Es decir, el gobierno de Macri deja al país en una situación de haber exportado su soberanía, delegado su soberanía fuera del país. No hay un gobierno democrático, digamos así, carece de instrumentos para alterar la dinámica de la acumulación. Entonces es una democracia sometida a una impotencia muy grande, es una democracia en donde el mundo popular entra derrotado. Entonces yo pienso que si uno no fuera pesimista, si uno sería, digamos, un demócrata convencido de que alcanza con ganar una elección legislativa y un poco más para transformar el país, yo diría, no, alguien que piensa así no me interesa para nada, porque no toca la materialidad del obstáculo, ¿no? Es alguien que no sabe pensar. Al mismo tiempo, alguien que se da cuenta de todo esto, inmediatamente se vuelve una especie de crítico abstracto, que dice como nada se puede cambiar, bueno, abandonemos el horizonte político y resignémonos. O intentemos sacar tajada. Entonces hay que hacer una transversal. Por suerte esta pulsión de radio, ¿no? Claro. Como para... Bueno, una voz distinta. Sí. Y esa transversalidad que planteas, esa transversal... Bueno, yo creo que esa transversal, en la Argentina es un país muy rico para transversalidades. Me podría ir como muy, muy, muy lejos en el siglo XX, pero... Yo pienso que el Cordobazo fue una gran transversal. Yo pienso que los organismos de derechos humanos fueron una gran transversal. Yo pienso que el movimiento piquetero del 2001 fue una gran transversal. Yo pienso que el feminismo es una gran transversal. No nombré pocas cosas. Incluso, ahora que te iba escuchando, el primer proyecto, digamos, del gobierno de Néstor Kirchner, hasta que se produce el pacto con los varones del conurbano, digamos, era un proyecto transversal.
Bueno, ellos hablaban transversal en el sentido de los partidos políticos, ¿no? Bueno, pero había alguna o sea, digo, usaban la palabra. En este caso, por lo menos, planteaba en el campo político, ¿no? Digo, no el de los movimientos sociales, Sí, etcétera, pero él tenía cierta intención digamos, de encarar, digamos, el campo de la política organizada también en términos transversales. Sí, a mí lo que me parece con lo que llamamos la política organizada es que la política organizada está exigida, a mí me parece, ¿no? Está exigida de la siguiente manera. Hay una relación isomorfa entre modo de acumulación y toma de decisiones políticas. Si yo, por ejemplo, llego a la conclusión que dado el precio de la soja, es un ejemplo, Sí. un ejemplo incluso un poco ficcional, el litio, lo que fuera, yo tengo que explotar ese bien único de exportación durante 10 años, porque eso me permite contemplar una tasa de ganancia importante para los capitales y al mismo tiempo quedarme con una parte de la renta para distribuir bienestar. Si yo tengo esa lectura, es muy difícil que yo pueda ampliar el espacio de la decisión política a los movimientos que me explican que el glifosato, que la soja como monocultivo, que la violencia que implican los desmontes, que la contaminación. Entonces, a ese sujeto que es víctima de la acumulación, no puedo sumarlo a una mesa de proyectos porque entonces lo que yo creo que falta cuando hablamos de política es una política que pueda explicar que de acá a unos años X, 2, 5, 7, 9, X, todas aquellas personas que hoy se ven perjudicadas por este modo de acumulación van a tener el poder para tomar decisiones sobre cómo desplazarlo. Esa política en la Argentina no existió. Yo no la conocí, nunca la vi. Es decir, que aquellas personas que son víctimas del modo de acumulación no quedan acusadas de no comprender lo nacional popular, de no comprender el desarrollo, de no comprender la inclusión, sino que al contrario, se las reconoce como una víctima necesaria, indeseable, pero por eso mismo se la suma inmediatamente, bajo formas organizativas, a pensar cómo se sale de eso, porque ¿cuánto tiempo podés vivir del litio o de la soja? Si el cuento es que sobre esa base viene la industrialización y el mercado interno, bueno, no funciona así la Argentina. La Argentina funciona por una ansiedad de dólares. Y entonces el litio lo negocian provincias, lo venden muy barato, lo venden muy rápido, lo venden sin control impositivo, sin regulaciones de contaminación. Es decir, yo no veo en la política progresista argentina, la realmente existente, una conciencia de estos temas. Y si es una conciencia será individual, pero no veo que se instituya. Sino como política de Estado. No como política efectiva, como organización del pesimismo, no. Como organización del pesimismo no lo veo. No lo veo. Por supuesto hay personas más sensibles, hay experiencias, desde ya, ¿no? Desde ya. Pero uno también podría decir, bueno, quizás los fracasos, las posposiciones, las cosas que se dicen y después no se hacen, las intenciones que se movilizan y después no se realizan, no como en el fútbol, ¿no? Los goles que no se hacen, después viene alguien y te dice, todo lo que dijiste vos es mentira, sos una casta, es todo verso, te beneficiaste con un discurso de la igualdad, mientras en la realidad lo que difundías era la desigualdad, y después es muy difícil, es muy difícil decir que esto no es así. Te escucho y me vienen algunos recuerdos. Le agarra el pesimismo. Sí, no, y que tiene que ver con, volvemos a este tema de lo conservador, ¿no? Digamos, hace unos años estaba viajando por Bolivia y tuve la suerte de conversar con un personaje de Villazón que era un ser de dos mundos, digamos. Era por un lado un economista formado en la Facultad de Ciencias Económicas en la época de Alfonsín, incluso con algunos referentes económicos del alfonsinismo, etcétera. Pero a su vez era el hijo de la principal bruja de Villazón, ¿no? O sea, era de las dos culturas. Villazón suena a lobizón, además, ¿no? Entonces, con historias muy ligadas a haber salvado su vida gracias a los médicos bolivianos brujos cuando estaba desahuciado y lo dejaron entregó su cuerpo una semana en el medio del monte y lo salvaron, ¿no? O sea, digo, alguien que tenía esas dos cabezas, ¿no?
Fue muy interesante hablar con él. Pero una de las cuestiones que él me hacía notar, en esa época había cierto malestar con Linera, digamos, que a mí me había sorprendido. Eso, o sea, que había mucho apoyo a Evo en una época de Evo era presidente, pero que las comunidades tenían mucha desconfianza, hablando de pesimismo, con ciertos planteos que hacía Linera, porque para ellos Linera les traía la modernidad, el progreso, la modernidad, ¿no? Y ellos desconfiaban de esto, ¿no? Porque el argumento era: nosotros con nuestras comunidades, con niveles de consumo bajísimo, sin quizás tener acceso a caminos, hospitales, centros de salud, hemos sobrevivido al hombre blanco 2000 años, ¿no? Nuestras comunidades sobrevivieron, digamos, y podríamos quizás sobrevivir 2000 años más. Es verdad, todo esto que nos trae, mejoramos nuestro nivel de vida, pero ¿quién nos dice que esto no va a terminar destruyendo nuestras comunidades? Y después, ¿quién nos va a defender? ¿No? Esta puja, digamos, y que decía, bueno, a nosotros quien nos trae el progreso es la izquierda. Pero esto mismo sería también si lo traería la derecha. O sea, el tema no era que fuera de izquierda o derecha, no les importaba demasiado eso. Se manejaban con otros criterios. El tema era que la propuesta, en este caso, estaba muy enfocado en Linera, les traía el progreso. El poder infeccioso que claro. eso podía Entonces, tener. digo, ¿no? Y ellos en realidad lo que estaban en una posición más bien de frenarlo, digamos, que era que, ¿no? Entonces, digo, escuchando esto último, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor política? ¿La de las comunidades? O sea, ¿es tan estúpida la política de las comunidades? Digamos? No creo, ¿no? O sea, ahí hay una suerte de saber no capitalista que dice: nosotros sin el mercado, sin subordinarnos al mercado, tenemos estrategias de reproducción social. En cambio, si nosotros abandonásemos nuestras formas de reproducción social y nos adecuásemos a una política de mercado, porque por el momento se puede vender mucho gas, porque por el momento se puede, en el momento en que el gas acaba, nosotros ya no tenemos dónde volver, ¿no? Es un saber histórico extraordinario. A mí me parece que en Bolivia hay un proyecto comunitario indígena popular fuerte, importante. Es un bloque políticamente constituido y que es una voz muy relevante. Por supuesto, Álvaro García Linera es el blanco obvio de esa política, justamente porque blanco, profesor universitario, digamos, da muy bien con un prejuicio, que sería que por el mero hecho de tener piel blanca, él es el modernizador, y seguramente lo era, pero no me parece que Evo Morales lo haya sido menos. Entonces ahí lo que pasa es que Evo es la figura de la descolonización exitosa. Entonces es cierto que es una figura a preservar ante cualquier situación. Pero bueno, es un dilema muy grande, ¿no? Porque las grandes movilizaciones, la guerra del agua, la guerra del gas, Villa Tunari, la lucha contra norteamericanos por el tema de la coca, toda la larga lucha de las comunidades indígenas populares, cuando se tuvieron que articular en un bloque político, fue muy complejo eso, ¿no? Visto desde Argentina, uno ve simplemente lo emocionante que es la descolonización, pero al interior hay proyectos en pugna, y en el proyecto de Evo Morales hubo quema de montes, hubo construcción de carreteras que pasaban por comunidades, hubo represión a esas comunidades, hubo un acuerdo muy fuerte con Brasil, digamos, en términos desarrollistas. Entonces es muy difícil el dilema que se plantea ahí, porque por un lado Bolivia tuvo avances en ese proceso de descolonización económico-sociales, pero a costa del bloque comunitario indígena popular, en buena medida. A mí lo que me parece ahí es que lo que se arma es una situación extraña con Álvaro García Linera, porque por un lado es la voz que contiene a los militantes progresistas y de izquierda, ¿no? Que viene y dice, bueno, ahora viene otra ola, y bueno, va dando imágenes que contienen, etcétera. Y al mismo tiempo hay mucho que discutir, yo creo, con Álvaro García sobre cuál es el horizonte imaginario de la izquierda futuro, qué lugar tienen esas experiencias que no son progresivo-capitalistas. Sí, sí. O sea, hasta qué punto eso es incluido en su propio proyecto, ¿no? Sí, eso, y también el hecho de que diversidad, ¿no?
Y también quizás sería interesante para nosotros saber que no contamos en este momento histórico con un proyecto alternativo al neoliberalismo, que lo que tenemos son intentos de marcar distancias, de marcar frenos, y necesidad de aprender de voces que son voces que tienen elementos de crítica civilizatoria. Lo voy a decir de otra manera, yo no creo que para el próximo periodo pueda seguir habiendo progresismos tan blandos, tan light, tan desmovilizados, que no cuentan con el elemento de la crítica civilizatoria. Lo que la derecha está afirmando elementos civilizatorios destructivos. A mí me parece que lo que podría llegar a ser interesante para nosotros en futuro inmediato es acentuar mucho la crítica civilizatoria. Y ese sistema de alianza supone otra manera de disponer de cuáles son los sectores sociales que tienen que tener voz, protagonismo. A mí me parece que si nosotros no nos hacemos cargo de una agenda radical, popular, pero muy crítica de formas de consumo, de formas de tratamiento de la naturaleza, de formas del tratamiento, digamos, de la relación de género, si todo eso no le damos una densidad efectiva, si no la ligamos realmente con la reproducción social, a mí me parece que las izquierdas de tipo desarrollistas están en una crisis muy brutal. Perdón, un poco la agenda de Petro en Colombia. Ah, ok. Bueno, quizás, porque yo te iba a preguntar, bueno, ¿quién se hace cargo de esa agenda? Y pensando en la Argentina, ¿no? Porque uno podía pensar, hay cierto, o pensaba, ahora no sé si lo sigo pensando tanto, pero había cierta generación joven, estoy pensando por ejemplo en mi hija, digamos, ¿no? Tiene menos de 30 años, pero que digamos que está muy en contacto con estas cuestiones del planeta, de digamos, qué sé yo, pero en lo cotidiano incluso, ¿no? Sí, la comida, los cosméticos. O de golpe si yo, digamos, uno dejo una canilla abierta al agua y me está diciendo, pero digo, que mis hijos por ahí no van a tener agua, digamos, ¿no? O sea, cerrarse, digamos, o sea, para mí, ¿no? Uno es de la época en que el agua parecía que era, ¿no? Digamos, que el agua era gratis. Y que aparte, no sé, digamos, no se iba a agotar nunca, ¿no? Sí, indefinido, un recurso indefinido. Yo digo, uno puede decir, bueno, hay ciertos jóvenes que tomaban esa agenda, digamos, ¿no? Como una generación. Ahora, por otro lado, hay toda otra, digamos, ahora con este personaje que, digamos, que irrumpió en la política, la ultraderecha, también aparece todo lo contrario, ¿no? O sea, esto que vos llamás el negacionismo, ¿no? O sea, también hay toda una, digamos, el negacionismo paradójicamente también empieza a morder en las generaciones jóvenes. Entonces, yo no creo en el voluntarismo, digamos, pero digo... ¿qué querés preguntar, Diego? Digamos, ¿qué agentes vos ves que pueden tomar esta agenda? Bien. A mí me parece que hay un problema de cómo creer en el mundo, ¿no? Esa frase bellísima de Deleuze y Guattari, ¿no? Cómo inventamos formas de creer en el mundo, dado que el mundo no es lo que coincide consigo mismo, ¿no? Los pesimistas, digamos, sabemos que el mundo no es lo que coincide consigo mismo. Y nos preguntamos cómo existir, en qué creer, en qué realmente vale la pena depositar tiempo, confianza, ¿no? Uh-huh. La creencia es, una manera de pensarlo es que la creencia es la confianza en lo que todavía no existe. El grupo de Milei nos ha impactado mucho por cómo irrumpió y por su contraste con la bancarrota del resto del sistema político. 20% del padrón, más o menos lo que votó. Yo no acepto la imagen de que Milei es la juventud. Tiene mucha influencia sobre jóvenes. Tiene mucha influencia sobre jóvenes. Eso jóvenes es varones, eso es cierto. Incluso te diría jóvenes varones. Eso es cierto, pero ni todos esos jóvenes varones son Milei, ni toda la juventud son esos jóvenes varones. Entonces ahí me parece que también uno, cuando se empiece a disolver un poco el impacto de esto que estamos viviendo y que realmente es muy fuerte, yo creo que nos vamos a volver a reencontrar con que, digamos, no son las categorías sociológicas los que nos van a permitir orientarnos, cuántos jóvenes, cuántos varones, cuántas mujeres, ¿no? Y también me parece que cuando hablamos de ecología, estas cosas, yo
por un problema de tradición militante mía, ¿no? No me lo imagino tanto como una cultura cívica de los cuidados de las cosas, me lo imagino más como una forma de defender cosas que están siendo abiertamente agredidas. Por ejemplo, la represión que hubo hace cosa de mes y medio en Jujuy, para sacar comunidades indígenas de una tierra porque en esa tierra hay litio, junto con una reforma a la Constitución que prohíbe que de esas comunidades después protesten. El hecho de que hayan venido acá y que estén ahora en Plaza Tribunales, en el Malón. Quizás en este momento esa manifestación en la ciudad de Buenos Aires no produce efectos, pero a mí me parece que son líneas, vertientes que empiezan a insinuarse y que en la medida en que están en una línea de enfrentamiento muy abierta, lo de Jujuy fue un dato político muy importante, porque Milei también fue el voto de los jujeños que votaron contra Morales por esa represión. Sí, claro. Es muy loco que sea a través de Milei, pero efectivamente esas élites empiezan a ser respondidas. Entonces, Milei es también el instrumento a través del cual los humillados humillan a sus humilladores. También es eso Milei, no es solamente el programa de dolarización. Entonces, si esto es dinámico, si estamos activos, si estamos despiertos, si no nos creemos todos amagues de la comunicación, uno cree que una de las líneas de antagonismo que se vienen es cómo defender una ofensiva apropiadora muy grande de bienes naturales y de nuestro trabajo. Son las dos cosas. Es el trabajo de la cooperación humana y es el territorio y el espacio en el que existimos. No es que uno lo haga con propuesta ecológica. Me parece que es una cosa que se nos viene de una manera brutal. Bien. Bueno. Nos pasamos de lo acordado. Los acuerdos están para romper. Sí. Y bueno, Diego, un lujo. Qué rápido que se pasa. Sí. La verdad es que, bueno, uno se apasiona también, ¿no? Con estos temas, con estas cosas que nos arden. Sí, ¿no? Necesitamos hablar. Necesitamos hablar de esto. Y es un placer hablar con vos, digo, la verdad que... Para mí con ustedes, será por eso que vengo tanto. Bueno, bien, bueno. Es súper interesante y aparte es casi terapéutico, ¿eh? Digo, me parece que frente a este shock que tenemos muchos, digamos, de pronto... Bueno, se nos organiza el pesimismo. Sí, y pasamos de un pesimismo quizás a veces un poco tonto a un pesimismo inteligente. Bueno, me parece bárbaro. Así que bueno, te agradecemos que hayas venido esta noche a Pulsión de Radio. Bueno, vamos a escuchar un tema musical antes de la tanda y a la vuelta estamos en nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio. La agenda cultural. Late. Bueno, estamos ahora sí en nuestra agenda cultural. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gabriel. Estamos con Gabriel Nicola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, Gaby? Bien, bien. Hola, Gabriel. ¿Cómo estará? Bueno, y estamos con una invitadísima hoy. Hermosísima. Y ¿quién nos acompaña, Gabriel? La gran Julia Azar, enorme mujer, enorme actriz y protagonista de Julia, no te cases, la película de Pablo Levi, uno de sus hijos. Bienvenida, Julia. Gracias. A mí me causa mucha gracia cuando mis amigas y mis amigos, no me acostumbré todavía al amigues, pero mis amigas y mis amigos dicen la gran Julia Azar, porque no lo entiendo mucho, pero tampoco me importa, me halaga, me gusta. No te ofende. No, que me va a ofender. Mirá, les voy a contar algo para que sepan así desde el principio. Yo tengo 75 años. Mi maestra del alma, mi amiga querida, tuve varios maestros, pero mi maestra es Dora Milea, gran directora de teatro, gran maestra de actores, directora del Cervantes Federal, pero muy amiga. Y un día me dijo, mira Julia, vos ya tenés edad para ser impune
y yo lo tomé. Sí, a lo sumo, Este, sí, a lo sumo prisión domiciliaria. Claro, ya está. Así que acá estoy. Bueno, Qué lindo. bueno, vamos a aprovecharnos de esta Sí. impunidad entonces Sí. para, Bueno, para preguntarle de todo. Bueno, y Gabriel, ¿quién es Julia Azar? Bueno, Oh, Julia Azar es una bella persona, es una hermosa mujer, una gran actriz, con la cual he tenido el enorme placer de trabajar en Corazón de Titanio, una obra que hicimos en el Teatro del Pueblo, y que, bueno, en el contexto de la pandemia se armó una película, Julia, no te cases, que se estuvo dando hasta hace muy poquito en el Cine Gaumont. Yo la había visto ya en el Bafisi, en el Centro Cultural 25 de Mayo. Y bueno, es un documental fuertísimo, Julia, no te cases, que es en primera persona contado por ella, por Julia. Y creo que es casi una experiencia esa película, el tránsito, porque es el tránsito de su vida, y es la voz de una mujer, quizás de un interrogante, ¿qué es ser una mujer? ¿Qué desea una mujer? Y Responde a todos los interrogantes freudianos. pero es es así, ella asiente con la cabeza, porque efectivamente me parece que el cruce con, no es casual que estés aquí. En yo Pulsión soñé de con Radio. Freud, ¿eh? Tiene años Eh, de análisis. Bueno, aprovechémonos de la impunidad, entonces. Sí. ¿Querés que te cuente el sueño? Claro. Mesa enorme. Freud la presidía, estaba Adler, habían otros, era el momento que yo estaba en la facultad y que creía que iba a ser psicoanalista, nunca psicóloga, siempre pensaba en eso, carrera frustrada porque volví al matrimonio. Te casaste. Y Bueno, estamos spoileando, sí. y yo servía el café. Mm. Y tan modesta. Entonces cuando llego, le doy a él el café y había una silla vacía a su izquierda y él me pide que me siente. Me desperté. Qué grande. Por eso ahora lo tengo en un cuadrito en mi cuarto. Qué hermoso sueño. Hermoso, Qué hermoso sueño. sueño. Qué hermoso sueño, sí. Y no lo olvidé nunca. Mirá que era muy joven, porque... ¿Qué edad tenía Julia? Y ahí no habría pasado los 35, no. Yo empecé a analizarme a los 24 años, sin saber absolutamente nada de qué se trataba eso. De hecho, mi hermano, que se mudaba para vivir solo unos años antes, había unos cuantos libros en la mesa, y yo le digo, hoy mira la interpretación de los sueños, Sigmund Freud, y él me dice, Freud, bestia, y yo no sabía nada. Y a los 24 años, un tío mío, que acabo de perder ahora hace apenas unos meses, 95 años, me dijo, quiero que conozcas una disciplina nueva. Yo lloraba, no sabía por qué lloraba, pero yo lloraba. Y fui a ver al doctor Ángel Zarza, nunca lo olvidaré, con tacos altos, 7 centímetros, tapado de estracán, Breschwans, con cuello de bisón blanco. Esa fue mi primera sesión de psicoanálisis. O sea,
Anao, un poroto. Bueno, basta, ya los divertí mucho. Vayamos a la obra. Vayamos Es que la obra es Julia, es ella, es le das voz y... Yo, digamos, Perdón, que me pasé. No. No, para nada. Digamos, vi la película por recomendación de Gabriel y la verdad que me encantó. Y en un momento al final apareces, ¿no? Y digamos, yo decía, ¿quién es? ¿Es Julia o es una actriz que hace de Julia? Y después le pregunté a él, y me dice, no, es las dos. Y aparte, te voy a confesar que en la fila de adelante vi la película con algunas parientes tuyas. Upa, Digamos, criticaban mucho porque soy como la oveja negra. No, eran 4 o 5 mujeres y estaban muy atentamente viendo la película. No, para nada. Qué Con susto. mucha admiración, mucha admiración. No sé qué parientes tuyas eran, pero ¿Cómo eran? Qué susto, qué susto. Bien. Y entonces vos decías, Gabriel, nos contabas que esto se hizo en la pandemia. Sí, vos... yo digo, esto que señalábamos o que Julia hacía referencia, recién antes de entrar le hablábamos de la peli, de varias cosas, pero algo que tiene que ver con la vida de ella y que en la película lo dice, porque yo pensaba en la voz de Julia que aparece en la película, porque avanzan los relatos y se acompaña con fotos, con videos, con momentos, y aparece el relato de la voz de Julia. Y pensaba quién habla ahí, quién es esa Julia. Y pensaba en que ella también dice, la mina que escuché sabe, la tiene clara, entiende. Y que ella tiene este lugar de desconocerse, de esa que habla ahí. Entonces estaría bueno contar un poco cómo se arma esta arquitectura o este dispositivo que termina siendo la película de Pablo Levi, Julia, no te cases. Sí, ¿cómo se armó eso, Claro, Julia? ¿cómo se arma eso? Pablo es mi último hijo. El que viene después de la segunda separación, absolutamente deseado, querido, buscado por mí. Yo, si algo tenía claro, era que quería ser madre. No sabía por qué, pero yo quería ser madre. Y Pablo siempre se preguntaba por qué él estaba en el mundo, que él era el hijo del error. 2 separaciones, mi tercer hijo con una dificultad, la disfunción cerebral, tantas idas y vueltas. Y bueno, yo soy el hijo del error, yo siempre quejoso. Y un día le dije, basta, no me rompas más, esta es la mamá que te tocó en el reparto, ya está. Empezó la pandemia y Pablo le fascinaba un poco la historia de mi mamá y hurgueteaba en cosas de la familia. Y como él ya había hecho con su hermano novias, madrinas, 15 años, y yo venía jodiendo que habían hecho un homenaje a su papá y que a mí no me habían regalado nada, un día me empezó a pedir fotos y hacíamos largas conversaciones en videollamada y me preguntaba cosas y yo le contaba cosas. Yo nunca supe que él grababa esas conversaciones. Nunca lo supe. Pasaron unos meses,
él iba buscando material, hurgueteando entre las cosas que yo le decía, por ejemplo, la escena del bar mitzvah de mi sobrino, que es patética, se fue a buscarle al tío que le diera ese video y se lo dieron. Y un día me dijo, quiero hacer una película. Y como yo soy impune, dije, hacela, pero no imaginé nada de esto. Nada de esto imaginé. Pasaron los meses y un día me dijo, mamá, ¿estás en tu casa? Quiero ir a filmar algo. Vení. Y así es la escena donde estoy mirando, donde veo por primera vez lo que había hecho. Y él no la tocó, eso no está ni editado. Es muy probable que haya cortado un poco porque Por la emoción. Sí, era como mucho. Viste que en un momento se acerca y me toca el hombro porque tenía miedo que me desmaye, qué sé yo. Y yo veía a alguien ajeno a mí. La película a mí me produce no puedo evitar sentir la exposición, el desnudo, el día que se estrenaba, no en el Bafisi siquiera porque yo recién venía del accidente, estaba con bastón, horrible, todo. Pero el día del Gaumont, yo le digo, ¿nos sacamos una foto? Y Pablo me dijo, mamá, ¿vos entendés que vamos a estar en el hall del Gaumont, vos y yo, desnudos? Y trato de no verla mucho, la película, porque digo que a esta edad, cuántas cosas si yo hubiera sido un poquito más valiente con mi deseo, con mi búsqueda, porque era una búsqueda, digamos, yo me aburría y no encontraba mi lugar, entonces iba de un lado para otro buscando a ver qué es, y la maternidad me completaba como la ilusión de un falo, ¿será? ¿Qué sé yo? No sé. Pero creo que crié 4 hijos libres, hermosos, que me pueden mandar a la mierda cuando se les cante, pero que ahora me pidieron que les haga la comida de Rosh Hashanah. ¿Y qué voy a hacer? Estuvo cocinando todo el día, Julia, hoy. Sí. Ahora, te lo digo como espectador de la película. No hay tal desnudez. Esto que te digo de esta pregunta que me hacía al final, ¿no? Si la que aparecía era Julia Azar o era una actriz que hacía de Julia Azar, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, y en ese sentido me parece maravilloso el trabajo de Pablo, tu hijo. Incluso, digamos, uno diría, semejantes confesiones al estilo de las confesiones de San Agustín, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Sí, en ese plan, ¿no? Sin embargo, está velado, ¿no? Y yo creo que eso lo hace una obra de arte. Vos decís que no hay obscenidad. No, claro, No en el hay. tratamiento que hay. No. Y que aparte... tampoco tiene golpes bajos. Y digamos, y es una obra de arte. O sea, digamos, por más que uno sepa que ahí hay una historia de vida... o una pregunta de vida, si lo queremos plantear así, mejor todavía. Sí, una pregunta. Una pregunta, sí, pero está ahí, ¿no? Y en ese sentido, por eso
esto que yo quería, cuando me dijo que te íbamos a invitar al programa, dije, ¿cómo se hizo esto? Porque realmente es tan interesante como la pregunta de vida, como la historia, es el armado de eso. Solito. ¿No? Solito él. Y además siempre, yo creo que desde que la vimos armada, lo primero que hizo fue sentar a mis 4 nietos en su casa y ponerles la película y ver la reacción de ellos. Coral tenía 21, Tomás tendría 17, Bruno 16, Carmela 14 o 13. ¿Y qué pasó? Felices. Estuvieron los 4 abrazados a mí todo el tiempo. Me quieren, no se espantan. Y ahí Pablo entendió que la película tenía que trascender a mi historia, que yo era como la voz de una generación, de una generación de mujeres que vivieron en un tupper y que sabían que había un mundo afuera, porque estaba la revolución de los 70 ya en varias partes del mundo y acá también, pero había un montón de mujeres que no conocían de eso. Y mis nietas dicen que yo soy de las primeras feministas. Okay. Vos sos feminista, abuela. Entonces cuando les digo alguna cosa que no acuerdan, se ponen locas porque no pueden creerlo, pero después también entienden que hay cosas que no son fáciles. Pero también me siento así con mis amigas y mis amigos actores jóvenes. Tengo la dicha de estar entre gente joven que no me permite envejecer. Entonces puedo hablar con Gaby como si fuéramos de la misma generación. Aunque lo torturé mucho con Corazón de Titanio. Una madre espantosa. Hermosa, bellamente espantosa. Fuiste la madre de Gabriel Nicola también. Sí, de Lorenzo. De Lorenzo, pobre Lorenzo. Sí. Pobre Lorenzo. Es que Gabriel colecciona unas madres también. Gabriel colecciona unas Yo le conozco por lo menos 2 ya. Claro. Sí, fue muy terrible. Fuertísimo, un trabajo bellísimo. Muy bello. Es interesante, Diego, lo que ubicás de cómo se armó por la historia de esta pregunta y por el lugar que se construye después de qué lugar que va más allá de Julia Azar, el lugar de una mujer y en una familia, en una familia judía, pero más allá de eso pensaba en cómo se armó y había algo, me valgo de algo que en la película dice Julia, o el personaje de Julia Azar, que ni siquiera es, me parece que esto que Tomás, que vela algo de lo que podría tener otro tamiz o otro dramatismo, otra carga, y que creo que Julia, cuando dice a su hijo, que es el director, no sé si con esto te ahorro años de análisis o vas a tener que meter la cabeza en un analista, en el mismo tono que viene hablando, es genial, es de una agudeza, y creo que lo que él hace es justamente lo que hace un acto de sublimación, de creación, y arma algo que yo pensaba, digo, pues, yo creo que hasta te lo dije en el 25 de mayo, digo, es tan psicoanalítico todo. Uno podría pensar hasta el concepto del síntoma, no sé, lo que arma este pibe con esto es maravilloso, porque arma una obra de arte, efectivamente. Y
digamos, vos situás esto, bueno, por ahí fui una de las primeras feministas en estas tierras. No, qué voy. Pero pensá que también, más allá digamos, de la problemática, no sé si más allá, pero digo, probablemente no sea más allá, ligada a lo femenino, etcétera, o al lugar de la mujer, pero también hay un cuestionamiento a una forma de amar, ¿no? O una forma conyugal de amar. Exactamente. ¿No? Y qué pasa con el deseo en esa forma conyugal de amar, que no es casual que este cuestionamiento surja en el seno de una familia judía, digo, ¿no? Porque hay una manera muy particular, digamos, de esa forma conyugal, ¿no? O sea, sí, porque yo, no en el Bafisi, pero ahora nos dimos cuenta con Pablo de cómo se sufría, porque no hay víctimas y victimarios acá. En todo caso, los dos fuimos víctimas, porque el patriarcado hizo esto con las mujeres, pero también con los hombres. O sea, si yo pudiera decir algo, no va a quedar correcto. Pero sos impune, Julia. Estamos en la hora que aparte, ya estamos en la hora de la impunidad. Vos sabés que le contaba a Gaby hoy una anécdota en mi afán de que había un mundo afuera y que entonces hacía locura yo. No voy a contar la locura, pero sí voy a contar que mi marido en ese momento, él me dijo, yo te miro y me vuelvo loco, y apagó la luz. Bueno, vamos a escuchar un tema musical, apagamos la luz y a la vuelta seguimos con nuestra agenda cultural. No es Charles Aznavour. Diego, Medusas. Y antes de la tanda comercial, a Peter Gabriel con Vico. Bien, volvemos a que no te cases. Pero no fuiste muy obediente. Esa frase es interesante, digo, esa frase. ¿Por qué ese título? Eso es lo que... el título me... En relación a esas cosas que no vamos a contar. No, el título, porque tiene que ver, porque yo había ido, era la tarde del Día del Perdón, del Yom Kippur, y yo fui como novia a saludar a mi novio al templo. Ajá. Pero como era el Día del Perdón, yo venía de una familia que mi abuelo iba con alpargatas al templo porque es el día de constricción, el día de sumisión, el día de... Cuando él me ve llegar, yo no estaba ni pintada, ni maquillada, ni tacos, ni nada. Y se enojó mucho conmigo porque como iba... que todas las mujeres en el templo estaban con las joyas y las pieles y yo iba así. Había ayunado por primera vez en mi vida en honor a él y a la familia de él, y entonces había ayunado. Y me acuerdo que me fui del templo, lo dejé y me fui caminando hasta mi casa, caminando, subí el ascensor, llegué hasta la heladera, me comí todo lo que encontré en la heladera y lloraba, yo siempre lloraba. Y mi mamá me vio así y me dijo, Julia, no te cases. Y yo le dije, mamá, pero estás loca, me caso dentro de 20 días. El vestido de novia, el hotel, y me casé. Lo interesante es que en la película, en ese momento, lo relatas diciendo, mi mamá
Y haces como una inflexión, decís, pobrecita. Porque es ella la que está hablando. Dice, Julia, no te cases. Y es ella misma interrogándose. Es muy... Eso, y tiene una frescura. Esto creo que es algo que vos me habías comentado, Julia, y que creo que hace a lo singular y a eso que pesca el director, porque por ahí la pifio y me ayudás no en la anécdota, sino en que hay algo de este hijo que no te banca mucho cuando te pones pesada ni densa. No viene a ver teatro. Mira, No me viene a ver al teatro, no quiere verme. Hasta que no haga comedia no me va a ver. porque dice que es como demasiado cargada y si la ven actuar, Julia es de una potencia bestial, desarrolladora, y sin embargo es verdad que en la película aparece un tono y un matiz en su voz, en su decir, que uno en el teatro... Porque nada. si él me llamaba por teléfono y yo le cambiaba la voz, él me cortaba. Claro. Hay una escena donde yo estoy hablando con él y suena el otro teléfono y digo hola, sí. y él la deja a propósito porque me dice, ¿vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que vos sos 2 personas? Yo digo, mira, a veces soy 7. ¿Qué sé yo? Que es, porque decía, antes de entrar, le decía, bueno, ¿y cómo fue que...? Porque Julia es una gran actriz que tiene un encuentro que también es un modo muy singular también de llevar adelante su relación a su pregunta por el deseo, y una vez que se separa ella, bueno, y no sin su tránsito por ciertos analistas y ciertos encuentros con exquisitez de analista, que te dice que... Nada, yo me había enojado mucho con la analista que él me había recomendado por una devolución que para mí era una devolución de mierda después de 7 años de análisis, y vuelvo a él y le digo, Hugo, no sabe lo que me pasó, porque entonces, porque me dijo, usted va a empezar un taller, yo no terminé la carrera, pero déjeme venir aunque sea como oyente. Él me escuchaba, no hablaba, me dijo, ay, Julia, por favor, vaya, déjese de joder, sea todas las mujeres que quiera, y me dio una tarjeta de Elvira Oneto. Y yo dije, ¿qué es esto? Vaya a hacer teatro, me dijo. Y así empecé, así fui y soy actriz, no paré más. No paré más, me paró el accidente, que no casualmente me pisa un colectivo 3 meses antes del Bafisi, con fecha, con todo. Bueno, pero hay las contingencias y los accidentes, Julia, también. Sí, Ponele. Sí. ponele. Sí, ¿Vos viste la sí. escena recién? Yo quiero decirlo porque esto encima lo graban. Me hacía Sí, señas, queda grabado. Y yo estoy sin entender y digo, no anda. Y está así, puesto como con el pantalón al revés. Pero bueno, tenía mal puesto Pero sabíamos que la íbamos a pasar bien. Pero eso seguro, eso seguro. Bueno, y yo te quería preguntar, Julia, y poquito también por tu trayectoria, ¿no? Y más allá del No te cases, y de las obras que fuiste haciendo en teatro. Y me pasaron cosas. Espera, ¿con cuál te casarías? Uy, tendría... De todas guardo así cosas muy especiales, muy especiales. Pero la primera obra que yo hice, que fue Alta en el Cielo, La gringa, claro que sí. me nominaron a los ACE. Yo no entendía En la primera, nada. en el debut.
Sí, no entendía nada, la verdad no entendía nada. Corazón de Titanio fue la que más me costó, que yo le decía a Ale Galdame y le decía a Gaby, esto no me va a salir, esto no me va a salir, esto no me va a salir. Y compuso algo que era... hice funciones con neumonía. O sea, te pasan cosas cuando... Sí, me pasan cosas. El otro día leí en Eloísa Tarruela presentó su libro Mujeres en Escena y está como el clavel del aire y yo hice uno de sus personajes y me sentí, leía ahí esa obra y decía qué maravilla, yo estuve acá, hice esto. Hermosa esa obra. Puedo hablar de, qué sé yo, Fuerte como el vidrio frágil, Michi Elordi, una versión muy libre del zoo, que mirá lo que son las cosas, fue la última obra antes de pandemia y antes de mi accidente. Y yo empiezo la obra con bastón, sigo con el andador, voy a la silla de ruedas y muero en escena en la cama. Y ese recorrido es el que hice después de mi accidente, al revés. Sí. Así que, mira, de esto me doy cuenta ahora. Claro, de la cama. De la cama y ahora, claro. y ahora la despacito, vida. Pero porque yo no sé cuánto me queda, pero seguro es poquito a lo que ya pasó. Lo quiero pasar lo mejor que pueda. Le acabo de mostrar a Gaby mi casa nueva. Yo vivía en un piso de 5 ambientes y me mudé a un departamentito. Pero es una delicadeza. Pero Re Julia Azar. una cajita de bombones. Y sabés que ni me angustio. Vivo a la vuelta del italiano. Mis hijos dicen tu segundo hogar, porque yo con mis ataques, que el corazón, que esto, que lo otro, que la cabeza, que vivía en el italiano. Desde que vivo acá a la vuelta, no voy. ¿Viste? No voy, porque ni tengo palpitaciones, y si no puedo dormir, me compré una almohada. Es una intervención en lo real. Me mudé enfrente del italiano. Sí, claro. Sí, como, bueno, no va ahí al almacén de la cuadra. Claro. Yo he salido de funciones y me quedaba en el hospital. Claro. Porque para que me vean. Es un caso... Antes de separarme, bueno, tuve un ataque de corazón, internación, terapia intensiva, médico a la mañana, domingo, me saca todo y me dice, señora, váyase a su casa. Yo digo, ¿cómo viene a mi casa? Yo me estoy muriendo. No, vaya, señora, vaya a su casa. Tengo que llamar a mi marido, llámelo de abajo, me dijo. Qué horror. Y ahora me olvidé lo que iba a decir. Sí, me tenía que hacer un eco Doppler color. Empezaban los eco Doppler color. Entonces, ¿qué hice? Total, es de noche, ¿no? Me puse un body negro y me fui a hacer el ecodoppler. Pobrecito el médico. Yo digo, claro. No sé, ustedes querían hablar de la película, pero yo sé que acá hay psicoanalistas, digo, qué sé yo, como no me analizo más. Porque... No, hoy no vinieron los psicoanalistas. Bueno, no, pero acá tengo uno que... Como Hugo Cardoso me enseñó tanto de la vida, tanto, con poquitas frases. Un día le dije, Hugo, yo hice todo mal en la vida. Me dijo, sí, Julia, empiece de nuevo. Y eso era maravilloso en él.
Era maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y el teatro me dio esto, me dio la posibilidad de ser muchas mujeres. Ajá. Seguramente yo tengo mucho de esas mujeres. Y tengo una pregunta. Y de todas esas mujeres que pudiste ser, ¿con cuál te casarías? Se siguen proponiendo casamientos, vos ves. Como yo soy una enamorada del amor, y como todavía sigo pensando que en algún lado está mi Bayard, me casaría con esta, que sabe, que entiende y que no necesita más que un mimito. Eso me casaría con esta. Antes esperaba demasiado de los otros, que me dieran, que me dieran, siempre la falta. Y ahora, como es poquito, qué sé yo, esto es una fiesta. Me casaría con esto, porque es una fiesta. ¿Te claro. casarías con Pulsión de Radio? Sí, claro. Claro, porque es una fiesta, porque son las 12 menos cuarto, me levanté a las 8 de la mañana, dormí poco. Anoche vi por segunda vez Buena Suerte, Leo Grande. ¿No la vieron? No pongan esa cara, por favor, les pido. Emma Thompson, no se puede no ver esa película. Que está descollando. Buena Suerte, Leo Grande. Bien. Buena Suerte, Leo Grande. La vi por segunda vez, ahora está en Netflix. Es una de las últimas. Claro, pero sí, yo la vi en una página ahí que me había mandado Dora. Me dijo, Julia, tenés que ver esta peli. Y ahora el director con el que estoy preparando, Gustavo Reverdito, esta semana puso en el grupo, todos tienen que ver esa película, sobre todo Julia, y entonces yo le puse, Gus, llegas tarde, ya la voy a ver por segunda vez. Por suerte vuelvo al teatro. Bueno, porque estás el año que viene. Contanos qué estás preparando. ¿Qué estás preparando? Se llama Reina, es de Marcelo Saltal. Es la historia de una mujer viuda, 75 años, pero que tiene una historia de amor con el jardinero de la casa, aún en vida del marido. O sea, hay unos cuantos racontos. Y yo, que pensé que había llegado muy tarde al teatro y que no iba a poder tener nunca una escena de beso, la voy a tener, así que imagínate. Va a haber sexo, ¿Va a haber beso? Sexo explícito. No, va a haber beso, solo bueno. beso. No, solo beso. Bien. Pero está bien, está bien. Está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, está muy ¿Y bien. eso para cuándo, Julia, más o menos? Y supongo que será marzo, abril. Yo quiero estar bien totalmente. Quiero volver a caminar normalmente. Voy en camino. Hoy es un día que estoy contenta. Tuve una muy buena sesión con una médica que descubrí ahora, que también esto también me sirvió para darnos cuenta que somos y que nos deben tratar como un todo. A mí el hospital italiano me atendió muy bien, me pusieron clavos en esa cadera que se había roto, pero yo fui una cadera y yo soy una persona. Hace 1 año y medio que vengo luchando con eso y ahora encontré una profesora de gimnasia con la que trabajo hace casi 3 meses, que es un ser maravilloso, Gaby, que me trata como una persona. Y
Teté Salazar, la médica que conocí hace 2 meses. Yo me negaba a conocerla, una amiga me decía, tenés que verla, tenés que verla, tenés que verla. Y no sé, esta cosa de haber sufrido un ratito más y después. Y bueno, y apareció Marcelo Saltar y me ofreció la obra y aceptaron que sea este tiempo. Y qué sé yo. ¿Qué te entusiasma de este, Volver. de este proyecto? volver a volver al teatro. Todavía me entusiasma mucho la dirección de Gustavo Reverdito, me hace sentir que estoy en el teatro, que estoy haciendo teatro. Me gusta mucho el cine, hice 2 películas el año pasado. Ajá, ¿cuáles? No se estrenaron todavía. Una se llama Chau Buenos Aires. Yo en esa, por supuesto, yo tengo roles súper menores, pero a mí, como yo no quiero, no busco dinero, yo busco estar. Y tuve las 2 escenas, tuve con Mario Alarcón, una joya. Yo era su ex mujer a la que él llamaba y era un encuentro en un bar. Y él me decía gracias por venir y yo le decía gracias por llamar, nada más que eso. Y ese hombre tuvo una generosidad, porque me decía, espera más, así la cámara te toma más tiempo. Un amor. Yo creo que si me ve en la calle no sabe ni quién soy. Creo no, estoy segura. Y después hizo una película hermosa, El sueño de Emma, que creo que también se va a estrenar en El Tigre. 1 semana estuve ahí en El Tigre. Y después yo tengo en mi haber la película de Messi. Claro. Yo fui la abuela de Messi, Ah. la de Alex de la Iglesia. Ajá. Sí, a mí me dirigió, a mí me pasaron cosas increíbles. Increíbles. ¿Cómo es que Sí. te dirige Alex de la Iglesia? Sí, y que seas la abuela de Messi, ¿no? Yo iba a todos los castings que había en este mundo. Un día me dijeron que vaya con un vestido negro, sin pintura, sin maquillaje, sin nada. Usted tiene que hacer una escena de una abuelita, qué sé yo, que abraza a un nene. Lo hice. A los 20 días me llaman que había quedado en el callback y que vaya. Y yo fui, sin pintura, sin esto, sin lo otro. De repente entra Alex de la Iglesia. Con el pantalón que se le caía, que se le veía la raya del culo, sin calzón. Así lo vi todos los días. Entra Como un plomero. el tipo y me dice, bueno, voy a primero... había mucho catering, todo. Voy primero con que llamen a la primera abuela y los chiquititos. Y me mira y me dice, oye, cariño, ¿me ayudas con el casting de los niños? Sí, le dije yo, feliz de la vida, que este hombre después me lo va a tomar a mí, por lo menos entro en calor. Termina eso y dice, bueno, ahora que vengan los padres con... Bueno, y a los chiquitos los despedimos. Sí, a la abuela también. Yo dije, la puta madre, ni me tomó el casting. No fue capaz de ser condescendiente conmigo. Bueno, ese había sido el casting para él. Qué bárbaro. Y nos fuimos a Rosario, primera escena. Yo tenía que venir con Leito chiquitito y decirle que iba a ser el mejor jugador del mundo. Es preciosa la escena. Y de repente escucho, oye, cariño. Yo, sí, ven, me sienta. Tenía 2 monitores. Me sienta, él se sienta en uno, me sienta en el otro. Me dice, mira. Y entonces miro. Y me dice, yo quiero verte los ojos, cariño. Ve, hazla de nuevo.
Esa fue toda la indicación. Después tengo pocas escenas porque la abuela se muere con Messi muy chiquito, pero es un personaje importante Es central en la vida. Y él lo toma muy lindo, muy lindo. Así que, ¿qué más? Esta es Julia Sarre. ¿Qué más Pero- podemos pedir que entrevistar hoy a la abuela de Messi? Que está a un partido de ganar su segundo título en los Claro, Estados que Unidos. yo digo, Messi la debe haber visto, porque en ese momento Messi vivía en Barcelona. Así que la debe haber visto. Yo muero por él y él ni sabe quién soy yo, pero no importa, ¿entendés? O sea, hay cosas que... Si lo único que importa es que podamos decir hola, ¿qué haces? Ya está. Y aparte, a la Tenemos letra, miles y millones de años para hacer huesito, arenilla, qué sé yo. Este tránsito es real. Yo digo, ¿cuándo pasaron los 75 años? Yo todavía me acuerdo escapándome de mi casa y poniéndome medias negras para que nadie en mi casa no me griten. ¿Y cuándo pasó? Me pintaba en el ascensor. Yo creo que no sigue pasando, o en todo caso lo que vos das cuenta es que todo el tiempo eso te sigue pasando. Sí, Y sí. sigue pulsando y sigue estando ahí. Sí, porque creo que cuando dejamos de desear nos morimos. Y se puede desear una rica comida, una buena película, un encuentro amoroso. Se puede desear todo. Y si no hay de eso, siempre está la ilusión de que hay en algún lugar alguien que piensa, siente, imagina, parecido. Ahora, y por cómo vos lo fuiste narrando, ¿no? Parece que hubo algún momento en el que vos te autorizaste a desear. Sí, claro, porque yo no me daba cuenta. Aparecieron, esos hombres aparecieron en mi vida. Fíjense que si yo considero que el amor, y esto también me aparece a partir de la película, yo considero que el amor es una construcción. El enamoramiento es el primer paso. Y la película me hizo darme cuenta que yo con la única persona que pude construir fue con la que no pude amar, para lo cual no pasé la etapa del enamoramiento. ¿Me puedo sacar los cosas y no hablar más? Bueno, ya nos estamos acercando a que se nos convierta el programa en calabaza, ¿no? Ahí está. Ya faltan muy poquito, Ahí está. y así que nosotros nos Pero- vamos con la panza llena, ¿no? Pero Sí. váyanse pensando en lo posible, Mm. siempre en lo posible, Ujú. siempre en lo posible. Bueno, y le damos unos minutitos a Winnie Richard. Ay, por favor, Winnie Richard. Estos amé, últimos minutitos. amé Winnie Contá Richard. vos, Julia, claro. Amé Winnie Richard. Pensaba, ¿no? En esa pobre Winnie, que lo único que quería era ser Julieta. Y en Richard, en esa Que la mira, Julieta. pero que después la mira, Winnie. Sí, claro. Digo, porque esa Winnie Richard, porque nos quedan unos En un minutos. minuto. Sí, que volvimos con esa obra de teatro que el otro día estuvo Hugo Domsky. Que Sí, muy- hizo un comentario muy lindo sí, en el grupo. Y se lo veía muy disfrutando ahí en el público. Volvimos, estamos los domingos a las 18 horas en el Teatro El Crisol en Malavia 611 con Winnie, que es Uki Capellari, Hermosa. y Gabriel Nicola. Y Gabriel Nicola. Que soy Richard. Y Gabriel Nicola, Y con la un dirige- pelo largo, precioso. Sí, ¿viste? La dirige Celina González del Solar,
nos hace el vestuario, que es hermoso, y la escenografía y las luces, Jorgelina Herrera Pons, y Pía González del Solar, que es la asistente. Por favor, Guillermo Vidal, que es el autor. Es importante que vean las zapatillas que usa Richard. Bien. Muchas gracias, Julia. Por Muchas favor. gracias, Juli. Gracias por la película y gracias por la charla de hoy. Bien, Muchas gracias. nos estamos yendo a no sé dónde. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.